Capítulo 8. Discutiendo cómo mejorar Hase. Con el negocio del restaurante Italianos a cargo, quería concentrarme en mi misión en Hase. Y como la compañía Gilberta ya estaba en mi cuarto oculto, era el momento perfecto para pedirles ayuda. ¿Por dónde creen que debería empezar? Yo pregunté. Ahora que sé que Hase podría ser quemado en cualquier momento, me cuesta un poco concentrarme en cualquier otra cosa. Beno bajó sus ojos rojo oscuro por un momento mientras se frotaba la barbilla. El mayor problema de Hase es que la gente de allí no sabe lo suficiente sobre los nobles. No entienden lo grave que es el pecado que han cometido. Arreglar eso debería ser tu primer paso. La gente que vivía en la ciudad de Erenfest sabía que no debía quejarse, aunque un noble matara a su hija, así que ciertamente no se atreverían a actuar por unos huérfanos que no les importaban mucho para que se los llevaran. Y ni en 1.000.000 de años serían tan tontos como para atacar un edificio propiedad del archiduque. Pero para que quede claro, tú también se equivocó. Si el alcalde de allí ya tenía un contrato para vender esos huérfanos a los eruditos, entonces este pequeño incidente le va a traer muchas quejas de los nobles. Sus conexiones son tan buenas como si estuvieran muertas. Asumiendo que los vendía para mantener la ciudad durante el invierno, era un dinero que no podía permitirse perder, añadió Mark. Para los plebeyos, tener o no conexiones con los nobles puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Viendo la situación desde una nueva perspectiva, no pude evitar empatizar un poco más con Hase. Tal vez realmente fui un tirano brutal por robarles a los huérfanos. Probablemente solo puedo decir todo esto porque he estado yendo mucho al orfanato del templo, pero Lutz precedió, antes de explicar cuánto se diferenciaban los huérfanos criados en el templo de los demás huérfanos. Aquí, los niños nacidos de sacerdotes grises fueron criados en el templo, junto con aquellos que perdieron a sus padres antes de ser bautizados. Pero los orfanatos fuera del templo eran parte de una comunidad independiente, una comunidad de la que los huérfanos seguían formando parte, solo que eran criados por las autoridades de la ciudad en vez de por sus padres. Por esta razón, también se les consideraba propiedad de la comunidad, se les alimentaba con los centavos de la ciudad y luego se les obligaba a trabajar para recuperar ese dinero. Si era necesario, incluso podían ser vendidos al por mayor a un extraño. Me lo dijo Ferdinand. Dijo que el alcalde tiene el derecho de vender a los huérfanos ya que los acogió y los crió. En el templo, eso es lo que hacía el sumo obispo. Lo que significaba que al templo no le importaba lo que hiciera con los orfanatos del templo. Podía prodigarlos con comodidades no ganadas, o podía trabajarlos hasta los huesos para ahorrar algo de dinero, de cualquier manera, Ferdinand no podría hacer nada más que quejarse. La última palabra la tenía yo, la sumo obispa. Precisamente por eso Ferdinand no había podido hacer nada cuando sirvió bajo el anterior sumo obispo. Además continuó Lutz, los huérfanos del templo terminan como sacerdotes grises y doncellas de santuario, pero se quedan en el orfanato incluso después de crecer, no. Bueno, a los hombres de Hase se les dan campos una vez que han crecido. En el templo, algunos huérfanos fueron vendidos como sirvientes de los nobles y otros se convirtieron en los asistentes de los sacerdotes azules y las doncellas del santuario, pero la mayoría se quedaron en el orfanato. En Hase, sin embargo, a los huérfanos se les dio la independencia como ciudadanos cuando alcanzaron la mayoría de edad. Pero a las mujeres se les dieron parcelas tan pequeñas de tierra que les era imposible sobrevivir solas, obligándolas a encontrar una pareja para casarse. Los hombres sin padres se consideraban un gran partido ya que la familia de la mujer podía añadirlo a la suya sin perder a su hija, pero como las mujeres sin padres no tenían fondos para una dote, tendían a terminar en matrimonios miserables. Según Lutz, o bien terminaban como segundas esposas de hombres mayores que necesitaban ser cuidados, o bien atrapadas en matrimonios abusivos. En todas partes del mundo, la gente sin apoyo termina sufriendo, escupió Beno, sacudiendo la cabeza como si simbólicamente sacudiera su doloroso pasado. Eres la hija del archiduque, así que, diplomáticamente hablando, estás en tu derecho de llevarte a los huérfanos. Pero si piensas en los huérfanos como productos, esto básicamente parece un noble usando su autoridad para robar mercancía en la que alguien invirtió mucho. No pueden quejarse públicamente, pero puedes estar seguro de que te guardarán rencor. Tienes que atar los cabos sueltos aquí para que no vuelvan a morderte después. Beno continuó diciendo que necesitaba usar mi posición como la hija del archiduque para hablar con el erudito, cancelar el contrato y luego pagar al alcalde lo que valían los huérfanos para evitar que él y la ciudad me resintieran. Lo escribí todo en mi díptico. Era un consejo mucho más práctico y comprensible que todo lo que me había dado Ferdinand. Además, no agonices por estas cosas por tu cuenta. Si no estás segura de algo, pregúntale al sumo sacerdote. Dile las conclusiones a las que llegas y te dará consejos concretos y correcciones, sin duda alguna. Dijo que te enseñaría, no. Levanté la vista de mi díptico, mi mirada se desplazó de Beno a Lutz a Mark y luego asentí lentamente. Además de todo eso, has estado atrapado en el interior durante tanto tiempo que te falta mucho sentido común. Además, el sentido común que tienes proviene de un número de estilos de vida en conflicto, tus experiencias como comerciante, doncella de santuario y ahora noble, todos luchan por el dominio, lo que ha hecho que tu perspectiva de las cosas sea rara a los ojos de todos los demás. Si no dejas claro cuál es tu proceso de pensamiento, entonces el sumo sacerdote no va a entender lo que pasa por tu cabeza. Al igual que todos los demás, Ferdinand no podía entender lo que yo estaba pensando por su cuenta. Solo conocía la vida de un noble, así que Beno me dijo que usara mis palabras para salvar esa brecha. Pero de ninguna manera podíamos tener una conversación así usando confusos eufemismos nobles. Tendríamos que tener un cara a cara en una habitación oculta. De cualquier manera, deberías comprobar cuánto tiempo tienes para hacer algo con Hase. Pregunte si puede salvar al resto de la ciudad con solo hacer ejecutar al alcalde y si eso es lo que espera de usted. Habla con el erudito que intentó comprar los huérfanos, paga al alcalde por adelantado y luego habla con la gente del pueblo una vez que esté todo hecho. Asentí afirmativamente, escribiendo todo lo que Beno decía en mi díptico. Y una cosa más, pregúntale si puedes difundir un rumor usando comerciantes, continuó. ¿Qué clase de rumor? Veamos aquí, un rumor de que la misericordiosa y compasiva sumo obispa está afligida por Hase, ya que un ataque al monasterio ha puesto en peligro a toda la ciudad y ha hecho probable que incluso los que no están involucrados sean ejecutados, dijo Beno. Mark sonrió. Eso no solo enfatizará su naturaleza misericordiosa, sino que también hará que la gente se dé cuenta de la estupidez del alcalde y de lo aterradores que son los nobles.
Se estresarán sobre quién va a asumir la responsabilidad del ataque y animando a los forasteros a distanciarse de la ciudad provocaremos miedo y descontento. Haciendo esto, podemos establecer un profundo y finalmente duradero temor a los nobles entre ellos. Por extraño que parezca, pensar en los rumores que se propagan parece haber hecho a Mark aún más vivo de lo normal. Si difundimos este rumor a los dueños de grandes tiendas y advertimos a las caravanas que salen por la puerta este que tengan cuidado con Hase, todos los comerciantes de la ciudad lo sabrán al final del día. Si hay algo que tienen los comerciantes es una red de información muy buena, añadió Lutz, poniendo una mano contemplativa en su barbilla. Estoy seguro de que todos lo creerán también, ya que acaban de conocerte a ti y al maestro Beno en el restaurante italiano. Cualquier cosa que la compañía Gilberta diga sobre la suma obispa tendrá mucha credibilidad. No esperaba que mis conexiones con los dueños de las tiendas fueran tan valiosas tan rápidamente. Mis ojos comenzaron a brillar con emoción, pero Beno levantó una mano para calmarme. Lutz tiene razón, y difundir estos rumores será fácil. El problema es que también harán público que Hase atacó el monasterio. No estoy seguro de que el sumo sacerdote quiera que esa información salga a la luz. Por favor, contacta lo más pronto posible al sumo sacerdote y que le dé una respuesta. Las batallas de información como esta son mi especialidad. Ese alcalde no merece ni misericordia ni compasión, y esta es una oportunidad para que yo lo destruya usando todo lo que tengo, dijo Mark. Sus ojos brillaban de vida, y una oscura sonrisa se había extendido por su rostro. Normalmente era un mayordomo tan amable que retrocedí un poco por sorpresa, y mientras lo miraba con los ojos bien abiertos, Beno se rió y murmuró que Mark se había ofendido por lo grosero que había sido el alcalde con ellos. Oh, claro. Dijeron que el alcalde y los eruditos los habían tratado terriblemente. Supongo que esta es la oportunidad perfecta para que Mark se vengue. Con la discusión sobre Hase ya resuelta, pasamos a hablar de los preparativos para el invierno de este año. Me gustaría hacer los preparativos de invierno del orfanato junto con los de la compañía Gilberta. Estaría bien. Está bien para nosotros, pero no tienen que preparar el orfanato para el invierno muy temprano. Beno preguntó, acariciando su barbilla y pensando en el año pasado. Sacudí la cabeza. El año pasado tuvimos que ocultar cosas a los sacerdotes azules y al sumo obispo, y apenas terminamos antes del festival de la cosecha. Pero este año soy la suma obispa, así que no tenemos que preocuparnos por las fechas como antes. Podemos hacerlo todo al mismo tiempo que tú. Mark asintió y empezó a escribirlo en su díptico. Los del taller de Rosemine son todos muy trabajadores, y su ayuda compensará con creces el trabajo extra que esto requiere. Si puedes hacer una lista de lo que necesitas, adaptada a la población actual del orfanato, entonces podemos hacer los arreglos de inmediato. Era tan rápido y competente como siempre, y estaba seguro de que todo iría bien si se lo dejábamos a él. Gracias. También, por favor, envíe un carruaje al monasterio en la época del festival de la cosecha. Los sacerdotes de Hase también se quedarán en el templo durante el invierno, y nos gustaría traerlos de vuelta aquí antes de que empiecen los preparativos de invierno. Haremos que los soldados los vigilen de nuevo. Estaremos ocupados entonces, pero seguro, respondió Beno una vez que pensó las cosas. El trabajo en el monasterio y el restaurante italiano se ha asentado ahora, así que las cosas están bastante tranquilas comparadas con lo ocupado que he estado últimamente. Definitivamente parecía menos sobrecargado de trabajo que antes. Parecía que el pico de su actividad había pasado finalmente. Con los resultados de mi charla con la compañía Gilberta grabados en mi díptico, hice una lista de todo lo que tenía que hacer. El jefe de ellos estaba discutiendo las cosas con Ferdinand. ¿Podemos tener nuestro debate en otro lugar hoy?, pregunté, mirando hacia la habitación oculta. Ferdinand bajó la mirada por un momento, luego se levantó y dijo, muy bien, antes de abrir la puerta. Una vez dentro, me senté en mi banco habitual y miré mi lista. Te ves mucho mejor de lo que sugería el informe de Fran, dijo Ferdinand con la frente ligeramente arrugada. Fran había estado aparentemente tan preocupado por mí que se lo había reportado a Ferdinand. No estaba exagerando, realmente no había podido dormir en los últimos días, y me veía tan enferma que hasta mis guardias me sugerían que cancelara los planes. Solo pude volver a dormir después de reunirme con la compañía Gilberta, hablar de la situación y obtener una nueva perspectiva de las cosas. Entiendo, murmuró Ferdinand sin mucha energía. Honestamente, parecía mucho más enfermo que yo. Ferdinand usaba las mismas pociones que me hacía beber a menudo sobre sí mismo, obligándole a mantenerse activo en todo momento. Siempre opinó que cualquier debilidad que mostrara sería explotada por otros, por lo que era raro que se viera tan mal. Me parece que eres tú el que está agotado ahora mismo, Ferdinand. Eso es porque he escuchado un sinfín de quejas sobre cómo estoy siendo demasiado duro contigo. Parece que había discutido mi agotamiento con otros, pero Karlstedt y Sylvester le gritaron por haber ido demasiado lejos. Incluso Fran se había quejado, aunque indirectamente. Me hicieron la petición irrazonable de animarte con algo que no fueran libros, pero ahora que te has recuperado, me imagino que ya no será necesario, continuó Ferdinand con desdén, desviando la mirada. Parecía que no había sido capaz de pensar en otra cosa que no fueran libros que me gustaran. Ferdinand era normalmente capaz de hacer cualquier cosa con una expresión fría e indiferente, pero aquí estaba al final de la cuerda. Era una visión muy rara. Ojojo, lejos de mi intención perder esta oportunidad de divertirme. Oh, será necesario, es tu misión animarme. Continúa, hazlo. He determinado que es absolutamente innecesario. Aunque si tiene algunas ideas particulares en mente, infórmeme de inmediato, dijo con una mirada. Yo fruncí bruscamente los labios en respuesta, antes de pasar a decir que Beno y Mark me habían explicado la peligrosa posición en la que se encontraba Hase, y que Lutz me había dicho cómo se diferenciaba el orfanato del templo de los de las ciudades. Espera, ¿me estás diciendo que no entendiste el significado del ataque al monasterio?, preguntó Ferdinand completamente sorprendido. Quiero decir, era solo un edificio, ni siquiera lo rayaron. Sabía que teníamos que proteger a los huérfanos, pero no creía que un ataque al monasterio contaría como sedición, dije, tambaleándome mientras intentaba explicar lo que acababa de repasar con la compañía Gilberta. Beno me dijo esto antes, pero lo que vemos como sentido común es demasiado diferente. ¿Qué quieres decir? Beno dijo que tengo el sentido común de la gente pobre, comerciantes, doncellas de santuario y nobles, todos chocando en mi cabeza, pero, la mayor parte de mi perspectiva se basa en mi antigua vida.
Antes de venir aquí, Ferdinand había usado una herramienta mágica para ver los recuerdos de mi vida como Urano, así que imaginé que él entendería que mi cultura era completamente diferente a la de este mundo. Han pasado unos 3 años desde que desperté aquí y empecé a vivir en este mundo, continué, pero en ese tiempo he vivido como la hija de un soldado, la próxima aprendiz de un comerciante, y luego una verdadera aprendiz de doncella de Santuario Azul. Ahora soy un archinoble y la hija adoptiva del archiduque, pero no tengo un conocimiento completo de la cultura noble. Y para complicar aún más las cosas, mi perspectiva y mentalidad general no se parece en nada a la de nadie nacido en este mundo. No lo entiendo del todo. ¿Qué estás tratando de decir? Ferdinand preguntó. Había pasado toda su vida en la sociedad noble, por lo que tenía sentido que no captara inmediatamente el concepto de que había diferentes perspectivas y valores. Me detuve un momento, tratando de pensar en un buen ejemplo, y luego recordé a Ferdinand haciendo una mueca a los huérfanos del monasterio. Ferdinand, piensa en lo que pasaría si de repente te destierran a la ciudad baja y te obligan a vivir allí. Hiciste una mueca cuando viste a los huérfanos comiendo sin usar cubiertos, ¿verdad? Tendrías que mirar a tu alrededor y copiarlos, mientras te hacen creer que tus modales y todo lo que sabes está mal. Pensando en los huérfanos, Ferdinand frunció el ceño con desagrado. Pensaba en lo sucio que estaba y en lo mucho que odiaba tener que copiar a los que le rodeaban, preguntándose por qué actuaban así y por qué tú serás el extraño. Pero no importaba cómo te sintieras, tendrás que empezar a comer con las manos y adaptar tu discurso y estilo de vida al de ellos. Eso es lo que tenía que hacer para sobrevivir en la ciudad baja, por lo menos. Eso ciertamente sería un desafío. Bien por ti por sobrevivir, dijo Ferdinand, sus elogios tienen más peso que cualquier otro cumplido que haya recibido de él antes. Pero yo solo sacudí mi cabeza con una sonrisa. Sigue siendo un desafío, y todavía no estoy fuera de peligro. Se ha hecho más fácil para mí vivir a medida que mi entorno ha mejorado, pero mi cultura sigue siendo totalmente diferente de la cultura de los nobles. No tengo el mismo sentido común que tú. Parecía que vivías bien en tu vida pasada, a juzgar por esos recuerdos. ¿No eras también un archinoble allí? Ferdinand preguntó. Para mi sorpresa, su experiencia explorando mis recuerdos le hizo pensar que yo era un archinoble allí. Aunque, para ser justos, me pareció recordar que comparaba la vida en Japón con la de todos los que viven como un noble. No había una estructura de clases allí en absoluto. Había un montón de pequeñas diferencias si se mira con atención, como entre el dueño de una gran tienda y el de un pequeño puesto, pero no había nobles donde yo vivía. Eso es, ciertamente algo inusual. Parece que tendré que repensar tu plan de educación desde cero, dijo Ferdinand con un suspiro, poniendo una mano en su frente. Aparentemente había diseñado mi educación bajo el supuesto de que yo ya sabía al menos algo de lo que una chica promedio aristocrática haría. Eso explicaba por qué había sido tan brutal desde el principio. Entonces, ¿a qué conclusión llegaste con respecto a Hase? Si el asunto está más allá de ti, puedo manejarlo yo mismo. No, está bien. Ya he pensado en un plan con Beno y los otros, anuncié, sosteniendo la lista. Es difícil de creer que esas sean las palabras de alguien que estaba perdiendo el sueño por esto. ¿Con qué propósito aguanté que me gritaran, entonces? Murmuró amargamente. Lo siento, pero es cierto que no quería hacer esto y que estaba perdiendo el sueño por ello. Cuando empecé a enumerar lo que Beno y Mark me habían dicho, Ferdinand se inclinó hacia adelante con gran interés. Entiendo. Esta es una solución que solo alguien con profundas conexiones en la ciudad baja podría encontrar. Interesante, te permitiré usar a los comerciantes para difundir rumores. Haz lo que te sugirieron. En cuanto a la discusión con Kantna en el barrio noble, te acompañaré para enseñarte a tratar con los nobles. Este será un método un tanto inusual, pero te fortalecerás aprendiendo de varias fuentes. Parecía que Ferdinand realmente pretendía sacar el máximo provecho de este lío de Hase. Ferdinand, ¿no crees que sería prudente enseñarle a Wilfred estas cosas también? Dado que soy adoptada, Wilfred se convertiría en el archiduque, aunque me casara con él, ¿verdad? Así es en efecto, suspiró Ferdinand. Como ya sabes, Wilfred se parece mucho a Sylvester, tanto en apariencia como en personalidad. Esto significa que será necesario entrenar a alguien que pueda servir como un hombre de confianza que sea su mano derecha, o en este caso, una mujer de confianza que sea su mano derecha. Tal es el objetivo final de su educación. Ahora que eres la hija del archiduque, debes convertirte en alguien que pueda cubrir las debilidades del próximo archiduque. Al final, Ferdinand me decía que viviera exactamente como él. No podía decir con certeza si había trabajado tan duro para apoyar a Sylvester porque intentaba ganarse su lugar en Erenfest como un medio hermano despreciado por su otra madre, o si solo intentaba cumplir las expectativas que le ponían los que le rodeaban. Pero una cosa que sabía con seguridad era que no quería que me imponga sus valores. No creo que eso sea correcto, Ferdinand. Wilfred y Sylvester pueden parecerse, pero no son la misma persona. En el momento actual, es imposible decir si Wilfred crecerá para ser capaz de hacer un acto de archiduque maduro como Sylvester. Ferdinand frunció el ceño y levantó un poco la barbilla, instándome a continuar. Creo que tiene sentido que un futuro archiduque reciba una educación estricta y que sus debilidades sean compensadas por los que le rodean. Pero, ¿qué necesidad hay de hacer de un niño que huye de sus estudios y abandona sus responsabilidades un archiduque? Tiene hermanos, así que creo que la posición de archiduque debería recaer en alguien que realmente esté tratando de aprender y crecer. Como hija adoptiva del archiduque, no me importaba hacer lo mejor para apoyar a un futuro archiduque que trabajaba duro cada día y se dedicaba a sus estudios. Podía incluso respetar a alguien como Sylvester, ya que sabía que debía tomarse sus deberes de archiduque en serio. Pero Wilfred era solo un mocoso malcriado. Su sentido de la responsabilidad era más débil que el de los niños de la ciudad baja que tomaban un trabajo de aprendiz después de su bautismo. No estaba dispuesto a respetar a un niño tonto que se pasaba todo el tiempo huyendo, y si Ferdinand esperaba que yo entrenara solo para apoyarlo, entonces se le venía otra cosa. Creo que deberías centrarte en educar a Wilfred en vez de a mí, ya que está emparentado con Sylvester por sangre. Y dado que Ferdinand tenía más o menos el mismo estatus que Wilfred, podría atarlo a una silla y obligarlo a soportar una intensa educación, traumatizándolo más cada día. No me cabía duda de que solo con medidas tan extremas podía Wilfred darse cuenta de lo blando que todos habían sido con él toda su vida. Pero Ferdinand sacudió lentamente la cabeza. Desafortunadamente, eso no será posible.
¿Por qué no? Desprecio a los holgazanes tontos, respondió Ferdinand con firmeza, su expresión mortalmente seria. Siempre que veo a Wilfred y sus patéticos intentos de fuga, no deseo nada más que congelar su corazón y empujarlo al valle de la desesperación. Una vez se lo mencioné a Sylvester y me rogó que me alejara lo más posible de su hijo. Podría entender por qué Sylvester no querría un dispensador de trauma andante cerca de su querido hijo. Realmente podría, pero los futuros archiduques necesitaban una educación estricta. Empecé a pensar en lo que podría hacer para que Ferdinand accediera a enseñar a Wilfred, solo para verle mostrarme la misma sonrisa venenosa que me había mantenido despierta por la noche. Pero en claro, en contraste con Wilfred, vale la pena enseñarte. Proporcionas resultados, y tu punto de vista es siempre tan inesperado como intrigante. Me llena el deseo de que hagas todo tipo de cosas. No gracias. Quiero hacer lo mínimo y pasar el mayor tiempo posible leyendo libros. Lo mínimo, sí. Estoy muy interesado en ver de dónde viene su infinita fuente de energía para los libros. Más que nada, me gustaría diseccionarte. Esto no está bien. Se supone que debería estar congelando el corazón de Wilfred, no el mío. Resultó que cada vez que esa sonrisa aterradora llena de veneno se deslizaba por la cara de Ferdinand era una señal de que estaba de un humor excepcionalmente bueno. Era seguro decir que no se ganaría a ningún niño a su lado en un futuro próximo. Bajé del banco para alejarme lo más posible de él, frotando mis brazos con un miedo tembloroso. Ferdinand se ve más amable cuando tiene una expresión robótica y muerta en su cara. Su sonrisa es lo que más miedo da.